Mi nombre es Stanislav Petrov, muchos me llaman el hombre que salvó al mundo. ¿Quieres saber por qué? Esa noche de 1983 me sentía atrapado. Era un turno como cualquier otro en el búnker de Serpukhov 15, la base que vigilaba los cielos en busca de misiles enemigos. La Guerra Fría era una sombra que lo cubría todo, una tensión constante en el aire, un juego siniestro en el que solo hacía falta un pequeño paso en falso para desatar el infierno. Lo que ocurrió aquella noche me obligó a tomar una decisión que jamás podré olvidar. Una decisión que, sin saberlo, tenía el poder de salvar al mundo o destruirlo. Mi rutina era siempre la misma: entrar a la sala de control, repasar los sistemas y preparar el relevo con una taza de té que se enfriaba mucho antes de poder bebérmela. Esa noche, al revisar los monitores, todo parecía tranquilo. Los sistemas estaban en orden, la actividad parecía normal y el silencio reinaba. Sin embargo, en el fondo, sentía algo extraño, como si el destino mismo estuviera apretando el aire a mi alrededor. Entonces, sin previo aviso, la primera alarma rompió la calma. Un sonido seco y ensordecedor, el tipo de sonido que acelera el pulso y llena el pecho de una ansiedad incontrolable. Miré los monitores y allí estaba, una señal clara de que un misil nuclear había sido lanzado desde Estados Unidos en dirección a la Unión Soviética. Mi respiración se cortó. Un misil. No una simulación, no un ejercicio. La señal era real. En ese momento, todo el entrenamiento que había recibido se activó de inmediato. El protocolo era simple: informar a mis superiores para que ellos evaluaran la situación y decidieran si lanzar un contraataque. Era la respuesta automática, lo que se suponía que debía hacer. Pero, entonces, algo dentro de mí me hizo dudar. Era una señal, sí, pero había algo en ella que no parecía correcto. La información era precisa, pero en el fondo de mi ser, algo me decía que debía detenerme y pensar con calma. Mientras me debatía en este pensamiento, llegó una segunda señal. Ahora, según los sistemas, no era un solo misil, eran dos. Dos misiles que venían en camino, directos hacia nosotros. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escuchar los pulsos en mis oídos. Sabía que cada segundo contaba, que el tiempo era un enemigo cruel. El deber me obligaba a comunicar el ataque. Mis compañeros me miraban, esperando mis órdenes. Sin embargo, algo me seguía reteniendo. No podía entenderlo del todo, pero cada fibra de mi ser parecía resistirse a dar la señal. Fue entonces cuando la pantalla mostró 3 misiles, 4, y luego 5. Los sistemas indicaban que Estados Unidos había lanzado un ataque nuclear en masa contra la Unión Soviética. La situación era crítica. Mis manos temblaban mientras intentaba evaluar la situación. Si daba la señal a mis superiores, no habría vuelta atrás. Ellos activarían un protocolo que pondría en marcha una respuesta nuclear. Podíamos estar a minutos de un ataque devastador, uno que desencadenaría una guerra nuclear. ¿5 misiles? Pensé en la estrategia de Estados Unidos, en cómo una nación como la suya podría ejecutar un ataque de este tipo. Mi mente no dejaba de analizar y replantear las posibilidades. Un ataque tan reducido, en ese momento, me parecía extraño, casi incomprensible. Si realmente planeaban una ofensiva nuclear, ¿por qué lanzarían solo 5 misiles? Había algo que no encajaba. Una mezcla de pánico y determinación se apoderó de mí. Sabía que los sistemas podían fallar, había pasado antes. Sabía que los satélites, esos ojos en el cielo que parecían infalibles, no lo eran tanto. Sin embargo, la presión de la responsabilidad pesaba sobre mí como una roca imposible de mover. Si me equivocaba, millones de personas morirían. Era una carga que pocas personas podrían entender. Mi entrenamiento y el protocolo exigían que reportara la situación de inmediato, pero el instinto, ese viejo amigo que tantas veces me había salvado,
Me susurraba que algo estaba mal. Miré las pantallas una y otra vez, esperando ver algo que justificara mi vacilación. A cada segundo que pasaba, me invadía más el convencimiento de que esta alerta era una falsa alarma. Y, sin embargo, si estaba equivocado, todo el país quedaría vulnerable. Pensé en mi familia, en mi esposa y mis hijos. Pensé en lo que perdería si mi intuición estaba equivocada. Y, a la vez, pensé en todas las personas de nuestro país, en sus familias, en sus vidas cotidianas, en las esperanzas de quienes solo querían vivir en paz. ¿Cómo podía arriesgar sus vidas por una corazonada? Pero, más aún, ¿cómo podía arriesgarme a iniciar una guerra mundial sin estar completamente seguro? Fue entonces cuando tomé una decisión. No iba a informar la alerta. Con el corazón en la boca y la adrenalina recorriendo mis venas, decidí ignorar el protocolo y asumir toda la responsabilidad sobre mis hombros. Sentía que, de algún modo, estaba en lo correcto. No podía explicar esa certeza, pero estaba allí, como una verdad escondida en lo más profundo de mi ser. Minutos después, la alarma se apagó. El supuesto ataque nunca llegó. Tras revisar los sistemas, descubrimos que había sido una falsa alarma. La causa fue un error en el satélite que había confundido los reflejos del sol sobre las nubes con misiles en el aire. Todo aquello había sido una ilusión, una trampa creada por un fallo en los sistemas. La tensión en la sala se desvaneció lentamente, y mis compañeros me miraban con una mezcla de alivio y desconcierto. Había arriesgado mi carrera, mi reputación, e incluso la seguridad de mi nación. Lo sabía. Pero también sabía que, en el fondo, había hecho lo correcto. Después de aquella noche, nunca recibí una felicitación. De hecho, fui reprendido por no seguir el protocolo. Para muchos, solo había sido un oficial que había fallado en cumplir su deber. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, sentía la satisfacción de haber escuchado esa voz interior que me salvó de cometer un error irreversible. Años después, la historia salió a la luz, y muchos comenzaron a llamarme el hombre que salvó al mundo. Puede sonar como una exageración, pero sé que esa noche, al seguir mi instinto, evité que el mundo entrara en una guerra que habría destruido a millones de personas. Me sigo preguntando qué habría pasado si aquella corazonada no me hubiera detenido, si hubiese obedecido ciegamente la tecnología y el protocolo. Y esa pregunta me ha acompañado desde entonces. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Si te interesan historias como esta y quieres conocer más relatos de decisiones que marcaron la diferencia en el mundo, síguenos en el canal. Esta historia es solo el comienzo de muchas otras en las que la intuición, el valor y las decisiones de una persona cambiaron el rumbo de la historia.